la evaluación. Siempre hablamos de resolución, pero nunca hacemos una evaluación de lo que hicimos el año pasado. Estamos a comienzo de año, mucha gente ya hicieron su resolución. No, este año, el año que yo voy a bajar las libritas. No sé por qué siempre las libras siempre tiene el número 1 en la lista, en las primeras 5, yo me atrevería a decir, primeras 3. Una de las top 5. Sí, una de las primeras 5. Dios siempre está en esa lista, la familia siempre está en esa lista, las finanzas siempre están en esa lista, pero siempre hacemos resolución, pero nunca hacemos evaluación. Y yo creo que una manera esencial de saber si hemos progresado es evaluándonos. Porque yo puedo, las resoluciones que yo haga este 2021, al final del año o principio del próximo, yo tengo que sentarme a evaluar, a ver cuánto yo alcancé de eso que yo me propuse. Bueno, pastor, y usted sabe que este año pasado, el 2020, fue un año que mucha gente dice, bueno, ese año no va a aparecer en la historia o en el calendario, pero la realidad lo quieren borrar. Sí, lo quieren borrar. Y hay muchos, y yo escuché muchas personas que decían, y esta frase se hizo bastante común, en decir, yo estoy listo para que se termine el 2020 y que empiece el 2021. Y yo me ponía a pensar en esto y meditaba en esta frase y decía, wow, estas personas tienen la esperanza de que el próximo año va a resolver todas las cosas. Ellos están mirando el próximo año como la solución del problema. Y la realidad es que cuando nos detenemos a analizar este año que ya empezó, 10 días después, nos damos cuenta que estamos en la misma situación o quizás me atrevería a decir peor. Porque me atrevo a decir que muchas personas que no fueron infectados el año pasado, este año, están siendo infectadas con esta segunda ola de la pandemia que estamos experimentando. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que nosotros miramos todo esto, miramos el año 21 como nuestra esperanza del cambio, como la esperanza de que las cosas van a mejorar, como lo que este año que empezó va a ser la solución, que empezó el año y se borró todo. Se borró todo. Y como que vamos a empezar una película nueva, pero la realidad es que la vida continúa. Y entre todo eso, estamos enfrentando tantos problemas, dificultades. Quizás, yo me atrevería a decir que quizás las cosas han cambiado para algunos, quizás no, probablemente sí, probablemente no. Pero la realidad es que lo único que cambió con este 21 fue la fecha, pastora. Eso fue lo único que ha cambiado, si podemos decir literalmente que ha cambiado, porque las cosas siguen igual. Pero ¿por qué nosotros anhelamos tanto el cambio? ¿Y por qué es tan difícil obtenerlo? Si nosotros anhelamos cambios, si queremos cambiar, si queremos mejorar nuestra vida, ¿por qué es tan difícil obtener ese cambio? Y un gran número de personas piensan que el cambio se produce con un cambio de fecha, con un cambio de lugar, un cambio de edad, un cambio de relación. Hay personas que dicen, yo me voy a mudar de país, o me voy a mudar de estado, o voy a cambiar de trabajo. Y hacen todo esto con la esperanza de que su vida vaya a cambiar. Pero la realidad es de que todos estos cambios que surgen son cambios externos, pero seguimos viviendo con lo que nosotros somos, como pensamos, como hablamos, como nos comportamos. Y aunque tú cambies de lugar, aunque tú cambies de estado, aunque tú cambies de relación, aunque tú cambies de trabajo, tú sigues viviendo contigo mismo. Y eso es lo que yo quiero ponerte a pensar y que pensemos y que analicemos. Entonces, como el cambio empieza por dentro, significa que no importa que mi exterior cambie, que mi mundo alrededor, a las cosas alrededor mío cambien, yo siempre voy a mantenerme igual si el cambio no empieza internamente. Como les dije, la gente, mire, este año va a haber cambio en la Casa Blanca, este año cambió la fecha, este año hay muchas cosas. Usted es un año más maduro o mayor de edad o aumentó de edad. Entonces, todos estos cambios han sucedido, pero lo triste es que estos cambios muchas veces no producen nada en nosotros.
que tengamos un nuevo presidente aquí en los Estados Unidos no cambia mucho, porque el cambio empieza en nosotros, por nosotros. Y no estoy hablando de un cambio exterior, estoy hablando de un cambio en nuestro interior, un cambio que nosotros tenemos que detenernos y analizar y pensar en nosotros mismos y mirarnos al espejo y preguntarnos qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo yo puedo producir esos cambios que sean beneficiosos para mi vida? Lo primero que debes de hacer es evaluarte a ti mismo, cómo vives, cómo yo vivo, cómo yo pienso, cómo yo hablo, mis relaciones, evaluar mi fe y mi relación con Dios. Y yo me atrevería a decir que la mayoría de personas están viviendo o viendo este live, piensan que Dios es primero en su vida. Como les dije, entre las primeras 5, yo me atrevería a decir que para nosotros los cristianos y las personas de fe, dice que Dios es lo primero. Pero yo te voy a hacer esta pregunta. Si Dios es lo primero, desde que empezó la pandemia el año pasado hasta el día de hoy, ¿te encuentras tú más cerca de Dios o más lejano de Dios? Desde que empezó la pandemia el año pasado. Ay, el mundo se va a acabar, no, qué señor. Y muchas personas comenzaron cuando vieron todo esto y se va a decir que se asustaron, por miedo se acercaron a Dios. Se afirmaron más. Se afirmaron a Dios. Pero cuando ellos vieron que esto iba ya como que se convirtió en parte de la vida, la mascarilla, que una gente se enferme, que se están muriendo cientos de personas, como que ya perdieron el miedo. Y volvieron a su vida diaria, a su rutina, a su manera de vivir. Y la pregunta que yo te hago hoy es esta. Si evaluamos el año pasado, y una de las cosas que siempre decimos en nuestra iglesia, que cada año yo tengo que ser mejor cristiano. Cada año yo tengo que acercarme más a Dios. Si tú evalúas el año pasado, el 2020, hasta la fecha de hoy, ¿dónde tú te encuentras en tu relación con Dios? ¿Estás más cerca de Dios o más lejano de Dios? Ah, pastor, yo no le voy a contestar esa pregunta porque esa pregunta me confronta y eso me hace sentirme culpable. Yo no estoy tratando de hacerte sentir culpable, pero si esto te hace sentir culpable, es porque algo te está diciendo en ti, necesitas evaluarte, necesitas volver a tus comienzos, necesitas volver al trono de la gracia, necesitas acercarte a tu Dios, a tu Salvador, a tu Creador. Entonces tenemos que evaluarnos y tenemos que hacernos, pastor, a las preguntas que muchas veces son difíciles. Porque hay preguntas que son difíciles, pero hasta que tú no te hagas esta pregunta, tú no te vas a dar cuenta de la realidad en la que estás viviendo. Y esto trae conciencia a nosotros. Entonces, ¿dónde estás hoy? ¿Cómo te encuentras hoy en tu relación con Dios? Si Dios es lo primero y en tu lista de resoluciones, Dios es lo primero, y evaluamos esa primera pregunta de que Dios es primero y que tú debes de vivir una vida en obediencia a Dios, ¿dónde te encuentras hoy en tu relación con Dios? ¿Dónde te encuentras hoy en tu relación con Dios? Entonces, preguntas que deberíamos hacernos. ¿Cómo deberías responder si nos damos cuenta que hemos estado viviendo de acuerdo a la sabiduría del mundo? Eso es algo que tenemos que evaluarnos. Si yo me doy cuenta que yo estaba viviendo de acuerdo a la sabiduría del mundo, a la inteligencia del mundo, entonces hay muchos caminos que parecen rectos, pero a su fin son fin de muerte. Entonces, de acuerdo al mundo, las cosas que yo estaba haciendo son las sabias y las inteligentes, de acuerdo a la sabiduría humana. Pero de acuerdo a la sabiduría de Dios, son las cosas que quizás están alejando de Dios. Entonces, ¿dónde yo estoy? ¿Cómo yo estoy respondiendo? Estoy respondiendo de acuerdo a lo que Dios me dice y a lo que dice el libro de Proverbios, que el inicio, el principio de la sabiduría es la obediencia a Dios. Entonces, ¿estoy yo obedeciendo a Dios? ¿Qué
que hemos sido estimulados, que nos tenemos que dar cuenta que hemos sido estimulados por la envidia, por el egoísmo, ¿no? En lo que yo quiero. Si nosotros nos evaluamos las decisiones, lo que tú quieres, ¿es lo que Dios quiere o lo que tú quieres? Tu anhelo es lo que Dios quiere para ti o lo que tú quieres para ti. Y eso es vivir una vida egoísta, porque pensamos en nosotros mismos, no pensamos en lo que Dios quiere para nosotros. Y yo siempre voy a decir esto, que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta para mi vida. Entonces, es buena, agradable y perfecta para mi vida. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y eso es muy importante, pastor, y es de que muchas veces nuestros anhelos o deseos, nosotros pensamos que va de acuerdo al deseo de Dios para nuestras vidas. Y como parece bueno y como se ve bueno, pensamos que eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y por eso yo digo, es de suma importancia cuando vamos a tomar decisiones personales en nuestra familia, negocio, aunque se vea bonito, aunque se escuche bonito, aunque se vea, ay, excelente, te ha detenido tú y le has preguntado a Dios, te estoy agradando con esta decisión que yo estoy tomando. Te estoy agradando con esto que estoy haciendo, porque puede ser que se vea bonito, puede ser que se escuche bonito, puede ser que, ay, con esto yo voy a ganar dinero o me voy a hacer famoso, pero lo que estamos haciendo le está agradando a Dios. Así es. Y tenemos que detenernos y preguntarle a Dios lo que yo estoy haciendo, mi manera de vivir, mi manera de comportarme, ¿estoy yo agradándote a ti, Señor? Así es. Y como dice mi amada esposa y pastora siempre, ella siempre me dice esto. Uno de los consejos que ella siempre me dice es, no hagan cosas que aunque sean buenas, parezcan malas. Entonces yo tengo que evaluarme, meditar, y yo tengo que pensar dónde yo he fallado, dónde me he alejado. Y la vida, miren, tiene esta peculiaridad que si nosotros no somos intencional, pastora, las cosas siempre, mira, todo lo que hay en este mundo va a interferir con nuestra relación con Dios. Por eso que nosotros tenemos que ser intencional, porque mientras más cosas usted esté metiendo entre usted y Dios, este es Dios y este es usted se va a ir distanciando. Usted puede ser que inició aquí, pero mientras más cosas se van metiendo en el medio entre usted y Dios, se va a ir distanciando. Y es donde muchos nosotros terminamos a veces. Y es por eso que tenemos que acercarnos a Dios, meditar en eso. Entonces, si pastora, si yo me doy cuenta y en esta evaluación y al escuchar estas palabras me doy cuenta que me he alejado de Dios, ¿qué es lo que yo debo de hacer entonces para volver a mi relación, a los inicios y como decimos muchas veces, a mi primer amor? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Cómo yo debo de trabajar? ¿Qué son las cosas que yo debo de hacer para volver a esa relación de obediencia a Dios? Entendiendo que Dios es digno de adorar, que Dios es digno de que yo le sirva, que Dios es digno de que yo le obedezca. Y yo quiero invitarte que vayas conmigo al libro de Santiago, capítulo 4, verso 8, Santiago capítulo 4, verso 8, y dice de esta manera, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Porque tu lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Una persona leal es alguien que se aferra a algo. La lealtad significa que yo apoyo a esa persona y yo voy a apoyar y voy a hacer el 100 con esa persona.
Yes. No importando la circunstancia, lo que quizá me pueden ofrecer, yo he decidido ser leal a esa persona. Así es. Es lo mismo, aunque el mundo me ofrezca cosas, aunque yo vea que el otro está progresando, aunque yo vea que las otras personas están haciendo cosas que parecen bien y que están progresando, yo me voy a mantener leal a Dios, yo me voy a mantener fiel a las promesas del Señor, aunque quizás yo vea que mi vida está estancada, aunque yo quizás vea que no está pasando nada en mi vida, que no hay resultado, yo decido serle leal a Dios. Así es. Entonces, mire, Santiago y la palabra de Dios nos dice, acérquense a Dios. Él está diciendo, dejen de perseguir ciegamente las cosas del mundo, su propia voluntad, y acérquense a Dios, vuélvanse a Dios. Y mire, como les dije, todos nosotros en algún momento nos alejamos de Dios. Y ¿cómo es esto, pastora, que la Biblia dice que acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes? Perdón, no es que Dios nos ha dado, no se ha alejado de nosotros, no es eso, sino nosotros, la Biblia dice que fuimos nosotros que nos alejamos de Él. La Biblia también dice que Él fue que dio el primer paso, Él nos buscó a nosotros, Dios nos amó a nosotros primero. Entonces siempre somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Nos distanciamos de Él. Pero cuando Santiago dice acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, ¿saben lo que Santiago estaba diciendo? Vuelvan a Dios, y cuando ustedes vuelvan a Dios, ¿saben lo que Dios va a hacer? Dios va a abrir su brazo para recibirlos. Yes. Dios los va a abrazar, Dios los va a acoger y Dios le va a recibir con amor. Él no lo va a rechazar. Él está diciendo, si ustedes se acercan a Dios, entendiendo que son pecadores, entendiendo que han fallado, Dios no lo va a rechazar a ustedes, Dios lo va a perdonar, pero ustedes deben de acercarse a Dios, porque no puede haber un perdón si no hay arrepentimiento. Si yo no me acerco a Dios, yo no puedo esperar que Dios me perdone. Si yo no me arrepiento, Dios no me va a perdonar porque yo no le he pedido perdón a Dios. Si yo no reconozco Amén. que le he fallado al Señor, si yo no reconozco que necesito ir a los brazos de mi Creador, pues no estamos en nada. Necesitamos reconocer que lo necesitamos reconocer que le hemos fallado. Y como dice el pastor, Dios siempre está listo, esperando, ¿no? Él siempre está ahí. Es que yo digo, Dios no se va a mover de donde Él está. Lo que no vamos a mover y le vamos a fallar somos nosotros, pero su amor es tan grande, tan infinito, que Él siempre está ahí esperándonos en el mismo lugar. Amén. Que nosotros podamos reconocer y regresar a sus brazos. Amén. Y esto es algo, pastora, que me impacta y me llena de gozo y de paz y me emociona y me conmueve, porque el Dios creador del universo, el Dios que no debe nada a nosotros, su misericordia es tan grande que aun cuando yo le traiciono, yo le fallo, Él se vuelve a mí. Cuando yo me acerco a Él, Él pudiera decirme, no, tú fallaste, tú pecaste, tú me abandonaste, tú me diste la espalda, tú me traicionaste. ¿Sabes lo que Dios hace? Él nos abraza. Yes. Y eso es la misericordia de Dios hacia nosotros, porque la palabra misericordia significa es que Dios te va a dar lo que en realidad no lo que tú mereces, sino Él te va a dar misericordia, sino Él te va a dar favor y gracia. Porque todos todos pecamos y fuimos destituidos, todos íbamos ovejas como al matadero. Entonces íbamos todos a la perdición, mas Dios, por su misericordia, nos amó y nos perdona. Y cada vez que yo me acerco a Él, ¿sabe lo que Él hace? Él me abraza. Aleluya. Él me recibe. Él me dice, qué alegría es que has regresado. Y esto, pastora, es lo que conmovía al salmista en Salmos capítulo 8, verso 4, cuando el salmista dice, ¿qué son los simples mortales? ¿Qué son los simples humanos? La humanidad, el ser humano, para que tú pienses en él. ¿Qué es el ser humano? Aleluya. Para que de ellos te ocupe. Como que Dios, David dice, pero tú tienes cosas más importantes. Tú tienes el sol, el universo, tu trono, los ángeles. Tú no necesitas del ser humano, pero ¿por qué tú le pones atención? ¿Pero por qué tú le pones caso? ¿Por qué tú te ocupas de ellos?
¿Por qué tú quieres siempre estar buscándolo cuando ellos te dan la espalda? Y él estaba diciendo, nosotros somos pecadores, nosotros te fallamos. ¿Por qué tú sigues tras nosotros? Aleluya. ¿Por qué tú te ocupas en amarnos, en buscarnos, en esperarnos? Es como el padre y el hijo pródigo. El hijo se va y el padre dice la palabra que todas las tardes se sentaba a esperar a que su hijo regresara. ¿Por qué tú te sientas a esperarnos cuando nosotros somos tan malos y somos pecadores? Y esa era la pregunta que el salmista de Dios, que el salmista hacía. Él le preguntaba esto a Dios: ¿por qué te ocupas tú no hiciste menores que los ángeles, mas a los ángeles no perdonaste y a nosotros sí? Entonces, cuando yo miro esto, yo digo, Señor, por eso es que cuando nosotros hablamos de adorar al Señor, como decía la pastora hace un rato, hablamos de adorar al Señor, es porque reconocemos que nosotros no merecemos nada de Dios. Yes. Mas aún así, Él nos ama, Él nos perdona, Él nos salva, Él nos busca, Él siempre está llamándonos, Él siempre está esperándonos. ¿Quién soy yo para que tú tengas de mí misericordia? Así es. Aleluya. ¿Quién es el hombre para que le visites? Entonces, Santiago lo que nos está diciendo, pastora, y nos está invitando y le dice: pecadores, purifiquen su corazón. Y sabe algo, pastora, que Santiago no le estaba hablando a personas del mundo. Aleluya. Él no le estaba predicando a personas que estaban allá en el mundo pecando y haciendo el mal. Él estaba diciendo a los de la casa. Él estaba diciendo a los hijos: vuélvanse a Dios. Purifiquen su corazón. Si ustedes han fallado, arrepiéntanse de sus pecados. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Vuelvan a Dios y Él los va a abrazar. Él les va a abrazar. Él les va a perdonar. Él los va a restaurar. Purifiquen su corazón. Purifiquen, apártense del pecado. Dejen de vivir una vida pecaminosa. Dejen de estar viviendo, como decimos nosotros, con un pie aquí, el otro allá, un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Santiago nos estaba diciendo, y la palabra de Dios nos dice hoy: vuélvanse a Dios. Reconozcan de dónde han fallado, dónde han pecado, de dónde se han alejado y le han fallado a Dios, y vuélvanse a Dios. Él está diciendo: no sean personas de doble ánimo, que un día aman a Dios y el otro día le dan la espalda a Dios. No sean personas de doble carácter o de doble persona, que el domingo adoran a Dios y el lunes, el martes, el miércoles maldicen su nombre, le traicionan con sus actitudes, con sus palabras, con su manera de vivir, con su relación a los demás, con su trato a los demás. Y él dice: dejen de vivir una vida doble, seanle leal a Dios. Aleluya. Y yo pienso en esto, pastora, y cuando la palabra de Dios nos dice que sean frío o caliente, porque el tibio él lo va a vomitar, es porque si tú estás frío, tú reconoces que necesitas volver. Necesitas a Dios. Pero cuando tú estás tibio, tú estás en problema, porque según tú estás cómodo. Tú estás bien. Porque el agua tibia, todos nosotros, no agua tibia, y más en este país que hace tanto frío. Porque cuando está fría, tú dices: wow, yo no puedo soportar esta agua. Si está caliente, tampoco. Entonces la tibia, yo estoy cómodo. Y eso es donde muchos de nosotros estamos hoy. El Señor nos está diciendo: vuélvanse a Dios, acérquense a Dios, dejen la tibieza, dejen de ser lealtad al mundo y su lealtad está dividida entre el mundo, entre Dios, mitad y mitad, 50 para el mundo, 50 para Dios. En otras palabras, ustedes están tibios. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Amén. Entonces, a los que están viviendo en este estilo de vida, la evaluación que tenemos que hacernos hoy es esta: ¿dónde yo me encuentro en mi relación con Dios? Si tú te olvidas de todo lo que yo te dije hoy, mi pregunta que yo quiero que tú te hagas hoy es esta: ¿dónde estoy yo en mi relación con Dios? ¿Estoy más cercano a Dios
o más lejano de Dios? ¿Qué es lo que debes de hacer? Debes de acercarte a Dios. Mira, yo te puedo decir, no, tienes que volver a ayunar, a orar y hacer eso. Mire, lo primero que tú tienes que hacer es arrepentirte. Yes, y reconocer. Yo no te voy a decir, no, comienza a leer la Biblia, comienza a orar, porque mire, pastora, yo conozco, por ejemplo, los monjes en el Himalaya, ellos están metidos todos los días en una loma haciendo oraciones, leyendo sus libros de sabiduría, y esto lo acerca a ellos más a Dios. No. Y ahí, pastor, una pausa en eso, y es de suma importancia. Porque tú ves personas y escuchas personas que siempre están ayunando, que están apartados, pero siguen haciendo las mismas acciones, siguen cometiendo los mismos errores, no hay un cambio. Entonces yo digo, ¿de qué te vale ayunar tanto si no hay un cambio? Tiene que haber un arrepentimiento de verdad en tu vida y decir, yo entiendo que mi manera de vivir, las cosas que yo estoy haciendo no le agradan al Señor, porque yo puedo ayunar todos los días y no puede haber ningún cambio en mi vida. Así es. Y mira, pastora, es triste cuando miramos esto que usted dice, que hay personas que siempre, según ellos siempre son gente de oración y de ayuno. Y tú lo dices, pero su conducta. ¿Cómo es que tú vives orando y ayunando y tú estás lleno del fuego, mas tú desprecias a las personas? Y sabes algo, yo anoche o ayer estaba escuchando una predicación de Dante Gebel y él decía que muchas de estas personas son legalistas y la santidad de ellos no es hacia Dios, sino hacia ellos mismos. La santidad de ellos es para ellos mismos y para impresionar a otros hombres. Porque según ellos, si yo estoy lleno del fuego, la gente va a decir, wow. ¿Cuánto ora? ¿Cuánto ayuna? Pero su corazón está lejos de Dios. Entonces lo que dice la palabra del Señor, cuando tú ores, enciérrate en lo secreto. En lo secreto. La palabra del Señor, cuando tú ayunes, no ande todo tirado, sucio, maloliento, cuando no aparentes una santidad falsa. La santidad empieza en el corazón. La santidad empieza en el corazón. Y es lo que yo te quería hablar hoy. Estamos hablando acerca de la evaluación, que tu cambio no puede empezar de afuera hacia adentro, tiene que empezar de adentro hacia afuera. Que tú te cambies el pantalón por una falda no te hace santo. Que tú dejes de alisarte el pelo no te hace más santo. Entonces, tú tienes que empezar de adentro, porque yo tengo que adentro en mi corazón, mi alma, porque yo puedo cambiar las cosas externas, yo puedo aparentar algo, yo puedo, y mira, y la realidad es esta, que cuando tú tienes un tiempito en la iglesia, tú sabes lo que tienes que decir, tú sabes lo que tienes que vestir, tú sabes cómo comportarte y cómo debes de accionar en el momento que están los de la fe. Pero y en lo secreto. Samuel, no mires la apariencia, porque yo desecho la apariencia, yo miro el corazón. Entonces, ¿dónde tienes que empezar el cambio? Y cuando hablamos de corazón, estamos hablando del alma. Allá, ¿dónde se sana? ¿Dónde tú puedes comprar medicina para el alma? ¿Dónde qué tú te puedes tomar? ¿Qué cambio tú puedes hacer para que tu alma cambie, tu sentimiento, lo que hay dentro de ti, la amargura, la tristeza, el odio, el rencor? ¿Dónde se compra medicina para el alma, pastora? No hay. ¿Sabes? El único que puede cambiar el alma es Dios, es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Así que mira, no importa dónde tú te metas, no importa lo que tú hagas, si tu corazón no está correcto ante Dios, tú estás perdiendo tu tiempo. Si tus acciones van dirigidas a tu gloria personal, a tu ego, a tu apariencia para otras personas, estás perdiendo tu tiempo. Acérquense a Dios, pero ¿para qué? No, yo no me voy a acercar a Dios, porque si yo me acerco a Dios, Él sabe que yo estoy fingiendo y que estoy viviendo de apariencia. Eso fue la pregunta que
Dios le hizo a Adán, ¿a dónde estaban? Cuando ellos pecaron, ellos se escondieron. Ellos trataron, ¿qué ellos hicieron, pastora? Adán y Eva lo que hicieron, ellos trataron de cubrirse con hojas para que Dios no viera en realidad su desnudez, lo que en realidad había en su corazón. Como que ellos podían engañar a Dios. Así es, y de verdad que no me puedo contener las lágrimas, porque hace como 2 o 3 días yo le decía al Señor, es necesario que haya un cambio, un despertar, porque tu corazón, yo voy a hablar como pastora, se entristece, porque hay tantas personas que ellos se sienten tan espiritual, que ellos oran, que ellos ayunan. Personas que tú conoces también que están a tu alrededor y tú sabes que tienen que ver un cambio en ellos, pero ellos no los reconocen. Yo digo, no puede ser que yo esté todo el tiempo diciendo que yo estoy orando, que yo estoy ayudando, cuando mi testimonio con los demás no está bien. Entonces yo digo, si yo como pastora, las personas que están a mi alrededor, aunque yo diga, aunque yo me ponga el título, las personas que están a mi alrededor son las personas que van a dar testimonio de mí, testimonio del título Amén. Que yo estoy cargando. Entonces hay tantas personas que se sienten tan espirituales, que se sienten tan cerca de Dios, pero su testimonio está dañado porque nadie lo ve a ellos al nivel que ellos se ven. Nadie a ellos dan buen testimonio de ellos, y eso es lo que Dios quiere, que no podamos detenernos y evaluarnos, hacer una evaluación. Amén. Estoy yo bien con Dios, estoy bien yo con las personas que están a mi alrededor, mi manera de compartir, mi manera de yo comportarme está dando testimonio de una persona, hija de Dios, de una mujer, hija de Dios, de un hombre, hijo de Dios. Entonces no es lo que nosotros podamos decir, sino nuestra manera de vivir, que el testimonio que nosotros tenemos alrededor de las personas que están con nosotros puedan dar testimonio de lo que mis labios, de lo que mi boca está diciendo, de lo que yo escribo, quizá lo que yo posteo en Facebook, donde quiera que usted ponga algo, que lo que usted vaya a poner ahí o escribir o decir de testimonio, la otra persona puede decir, pero lo que esta persona está diciendo no va de acuerdo a su comportamiento, no va de acuerdo a lo que está diciendo, sino lo que nosotros hagamos vaya de acuerdo a nuestra manera de vivir. Y yo digo que Dios necesita a personas sinceras, de que tú digas, no, yo reconozco que yo necesito ayuda, yo reconozco que yo necesito cambiar esta área de mi vida y no vivir en un pedestal, no vivir en una bola de burbuja, como que tú estés en otro planeta y tú estás bien, sabiendo que tú no estás bien, porque sabe algo, pastor, y lo que lo escuchan es que nosotros sabemos cuando no estamos bien, aunque nuestra boca pueda decir, aunque nosotros queramos modelarle a la persona, en tu corazón, en lo más profundo de tu corazón, tú sabes que tú no estás bien. Y eso es la área de que Dios quiere trabajar y cambiar, y que nosotros podamos detenernos y reconocer que necesitamos cambiar esas cosas. Así es. Entonces, querido amigo, hermano que me escuchas, cuando Santiago dice, y la palabra del Señor nos dice, purifiquen su corazón, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores. Oye, Santiago le dice pecadores. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Él no está hablando a nosotros, los de la fe. Porque el no cristiano, pastora, sabe que necesita arrepentirse. Pero muchas veces nosotros, los de la fe, nos acostumbramos a vivir de apariencia. Dice, pecadores, apártense del pecado, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Cuando yo tomo la acción de acercarme a Dios, significa un arrepentimiento. Es dar un cambio, es dar un giro. Yo iba tras lo que yo pensaba que era lo que yo quería, o tras mi egoísmo, mi mentalidad egoísta, y voy a dar un giro y voy a volverme a Dios. Y Él dice, vuélvanse a Dios y purifíquense su corazón. Cuando Santiago le dice esto a los judíos de la iglesia,
Ellos sabían lo que significaba purificar su corazón. Era el ritual que el sacerdote llevaba a cabo antes de llevar el sacrificio ante Dios. Él tenía que lavarse su cuerpo, afeitarse, tenía que asegurarse que él esté totalmente limpio. Para que ese sacrificio sea recibido. Así es. Entonces la acción no es que ahora yo puedo lavarme a mí mismo, pero el acto de purificación significa es que yo me arrepiento, y el arrepentimiento, ese volver a Dios es mi acto de arrepentimiento, y es cuando ahí Dios me recibe y me perdona y me purifica, porque yo mismo no me puedo purificar. Y era como yo le decía, creo que hablábamos anoche, pastora, que yo le decía, hay personas que si tú estás en un lugar donde hay lodo, una pocilga donde hay lodo, y tú tratas de limpiarte a ti mismo, limpiarte los pies, en el momento de que tú te limpies un pie y vuelva y lo ponga en el suelo para limpiar el otro, te vas a volver a ensuciar. La única manera que tú puedes ser limpio es saliéndote de ese lodo, de esa pocilga donde tú estabas, para entonces tú limpiarte. Y es lo que Santiago nos está diciendo: límpiense, vengan a Dios, y Dios lo va a perdonar. Porque un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, Dios nunca lo va a rechazar. Y es la idea de la que Santiago nos está diciendo: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Si tú me estás viendo ahí donde estás hoy y eres cristiano, te vuelvo a hacer la pregunta: ¿dónde te encuentras hoy en tu relación con Dios? ¿Estás más cercano a Dios o más lejano de Dios? Y si tú sabes que en tu corazón te has alejado de Dios, yo quiero que juntos oremos y que juntos le pidamos perdón a Dios, y que juntos confesemos nuestros pecados, y que juntos nos arrepintamos y digamos: vuelvo hoy a ti. Primero él es al arrepentimiento, y luego entonces tomar los pasos que den testimonio, vivir una vida en obediencia, una vida que dé testimonio, no para los hombres, sino para Dios. Porque mira, si tú vives una vida en obediencia a Dios, tú no tienes nada que probarle a los hombres, porque tu testimonio a Dios va a ser testimonio para los hombres. Yes, así es. Si tú estás ahí hoy, si eres cristiano, te voy a invitar que hagas esta oración. Si no eres cristiano, también es la misma oración para todos. Es arrepentimiento, es volvernos a Dios, es acercarnos a Dios. Y ahí donde tú estás, yo te invito que hagas esta oración conmigo y que digas: Señor Jesús, reconozco que te he fallado. Reconozco que me he alejado de ti, y hoy vuelvo a ti, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, sálvame. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Purifícame con esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Hoy me vuelvo a ti y te confieso mis pecados. Tú sabes de las áreas en las que te he fallado y hoy te las confieso. Perdóname, sálvame y ayúdame a vivir una vida en obediencia a ti, para testimonio y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, bienvenido a la familia de la fe. Si eras cristiano ya, bienvenido a casa. Qué bueno es estar en casa. Qué bueno estar cerquita de Dios. No cerca, no, cerquita de Dios. Ahora yo te invito, mira, que te consagres a Dios. Amén. Con tu manera de vivir, con tus actitudes, con tu estilo, con las cosas que tú dices y que haces. Que busques a Dios en oración, que tome tiempo para escudriñar su palabra, y Él te va a bendecir y te va a dar la fuerza. Te bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias por estar con nosotros y compartir este mensaje. Así que
Bienvenido a la familia de la fe. Mantente conectado. No desmayes porque Dios está contigo a donde quiera que vayas. Amén. Amén.